Hola, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos adentraremos en un tema que, aunque nos rodea constantemente, Mm. a menudo pasa desapercibido. Ajá. El espacio público. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué define realmente un espacio como público? ¿Es simplemente porque es propiedad del Estado? ¿O hay algo más en juego? Esa es una pregunta clave y es precisamente lo que exploraremos hoy. Tenemos un artículo académico fascinante que nos desafía a repensar cómo entendemos el espacio público en nuestras ciudades. Genial. Me encanta cuando un artículo nos hace cuestionar lo que damos por sentado. ¿Qué nos dice este artículo? El artículo, titulado Espacio público de Elke Schlag, comienza con una pregunta provocadora del urbanista italiano Bernardo Secchi. Ok. El espacio público se define por dónde se está en público. Esa pregunta me deja pensando. Pareciera sugerir que la definición va más allá de si un espacio es propiedad del gobierno o no. Exacto, el autor argumenta que la normativa actual, Mira, que se basa en la propiedad estatal, no siempre refleja la complejidad de cómo vivimos los espacios en la actualidad. Piensa, por ejemplo, en un día caluroso. Quizás prefieres cruzar por un pasaje techado dentro de un edificio privado para evitar el sol. Claro, bien sentido. Luego, compras un café en el kiosco del estacionamiento subterráneo. Y tal vez te relajas en el área verde de tu condominio, en lugar de ir a la plaza del barrio. Cierto. Y aunque esos espacios son privados, en la práctica los vivimos como si fueran públicos, ¿no? Precisamente. Cumplen funciones que tradicionalmente asociamos a la plaza pública. Encuentro, comercio, Descansa. precisamente. La línea entre lo público y lo privado se está difuminando. El artículo señala que esto nos lleva a la necesidad de repensar el concepto legal de espacio público, para que se ajuste a la realidad de nuestras ciudades. ¿Y qué alternativas propone el artículo? Me imagino que hay ejemplos en otras ciudades que ya están lidiando con esta cuestión. Sí, de hecho. El artículo menciona varios casos interesantes. Por ejemplo, en Nueva York existe el programa Unified Bulk, que reconoce la existencia de espacios públicos de propiedad privada. Espacios públicos de propiedad privada. Suena contradictorio, ¿no? Lo que es fascinante de este programa es que no se limita a una definición rígida de espacio público. Ya veo. En cambio, se adapta a la realidad de la ciudad, reconociendo que los espacios privados pueden cumplir funciones públicas y por lo tanto merecen un tratamiento especial. Entiendo. Es como si se reconociera que un espacio puede ser público en su función, aunque legalmente sea privado. Hay otros ejemplos. En Berlín, el Plan STEP va un paso más allá y clasifica los espacios públicos según su grado de accesibilidad, conexión y uso, reconociendo que existen diferentes niveles de publicidad. Es de que no todos los espacios públicos son iguales. Algunos son más públicos que otros, dependiendo de cómo se usen y quiénes tengan acceso a ellos. Exacto. Y lo interesante es que este tipo de enfoque no es exclusivo de grandes ciudades globales. Entiendo. Aquí en Chile también hay ejemplos. De verdad, cuéntame más sobre eso. El artículo destaca a la comuna de Providencia por su uso innovador de la figura legal de servidumbre de tránsito para crear espacios como el Paseo Las Palmas. El Paseo Las Palmas, claro. Es un lugar muy agradable para caminar o andar en bicicleta. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la servidumbre de tránsito? Aunque el Paseo Las Palmas se encuentra en terrenos privados, funciona como un espacio público gracias a esta figura legal. La servidumbre de tránsito permite que el público tenga derecho a transitar por un terreno privado, en este caso. Ha permitido crear un espacio verde accesible para todos. Qué ingenioso. Es un ejemplo de cómo se puede utilizar la ley de forma creativa para adaptar el concepto de espacio público a las necesidades de la ciudad. Y este es solo un ejemplo. El artículo nos invita a explorar muchas otras posibilidades para repensar cómo entendemos y gestionamos el espacio público en el siglo XXI. Me parece fascinante todo esto. ¿Qué te parece si hacemos una pausa aquí? Y luego volvemos para profundizar en las implicaciones de esta nueva forma de entender el espacio Me público. parece perfecto. Retomando nuestra inmersión, me ha quedado dando vueltas la idea de que la línea entre lo público y lo privado se está difuminando. Sí. Si ya no podemos depender solo de la propiedad estatal para definir el espacio público. ¿Cómo impacta esto en cuestiones como la seguridad? Es una pregunta crucial. Piensa en esos pasajes techados, estacionamientos subterráneos o áreas verdes de condominios que mencionábamos antes. Ajá. Si los consideramos públicos en su función, ¿quién se hace responsable de la seguridad en esos lugares? Claro. La responsabilidad de la seguridad en espacios públicos tradicionalmente ha recaído en el Estado. Pero si el espacio público se redefine de esta manera, cambia también la responsabilidad. Claro. Precisamente. El artículo plantea que esta redefinición del espacio público nos obliga a replantearnos el rol tanto del Estado como de los actores privados. Si un espacio privado cumple una función pública, ¿hasta qué punto el propietario tiene la obligación de garantizar la seguridad de quienes lo transitan? Y no solo la seguridad,
También pienso en la accesibilidad. Si un espacio privado se utiliza como un espacio público, debería estar sujeto a las mismas normas de accesibilidad que se apliquen a los espacios públicos tradicionales. Exacto, la normativa actual. Como vimos, se basa en una visión binaria del espacio. Ajá. Público-privado. Pero la realidad es mucho más compleja. Necesitamos un marco legal que sea más flexible y que se adapte a la diversidad de espacios que existen en nuestras ciudades. Reconociendo los diferentes grados de publicidad, el artículo mencionaba el plan STEP en Berlín, que clasifica los espacios públicos según su grado de accesibilidad, conexión y uso. Sí. Podríamos inspirarnos en ese modelo para crear una normativa más flexible aquí. Sin duda. El plan STEP es un referente interesante, pero más allá de modelos específicos. Lo importante es que se genere un debate público sobre cómo queremos que sean nuestros espacios públicos en el futuro. Y ese debate debe involucrar no solo a los expertos, sino también a la ciudadanía. Totalmente de acuerdo. Al fin y al cabo, son las personas quienes dan vida a los espacios públicos. Pero volviendo a la pregunta de la accesibilidad, ¿cómo se garantiza que un espacio privado que se utiliza públicamente sea accesible para todos? Bueno, existen diferentes mecanismos. Por ejemplo, se podrían establecer incentivos para que los propietarios privados adapten sus espacios a las normas de accesibilidad. O se podrían crear figuras legales que permitan al Estado intervenir. En caso de que un espacio privado que se utiliza públicamente no cumpla con los estándares mínimos de accesibilidad. Entiendo. Se trata de encontrar un equilibrio entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la ciudad, a un espacio público accesible e inclusivo para todos. Exacto. Y en ese equilibrio, la participación ciudadana es fundamental. Los ciudadanos deben tener un rol activo en la definición y gestión de los espacios públicos, ya sean de propiedad estatal o privada. Me parece un punto clave. No podemos hablar de espacio público sin hablar de ciudadanía. ¿Y cómo se fomenta esa participación ciudadana? Hay muchas maneras. Por ejemplo, se pueden crear plataformas online para que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones sobre los espacios públicos de su ciudad. También se pueden organizar talleres participativos para que los ciudadanos puedan debatir y proponer soluciones a los problemas que se detecten. Me gusta la idea de involucrar a la gente en la toma de decisiones sobre su entorno, pero más allá de la accesibilidad y la seguridad. ¿Qué otras cosas deberíamos considerar al repensar el espacio público? El artículo de Elke Schlack hace hincapié en la importancia de la función social del espacio público. Un espacio público no es solo un espacio físico, sino también un espacio de encuentro, de interacción social, de expresión cultural. Y es precisamente esa función social la que le otorga su valor. Es decir, que no se trata solo de que un espacio sea accesible, sino de que invita a la gente a utilizarlo, a interactuar, a crear comunidad. Exactamente. Un buen espacio público es un espacio que fomenta la cohesión social, el intercambio cultural y el desarrollo de una ciudadanía activa. Y para lograr eso, es fundamental la calidad del diseño. El diseño, claro. Un buen diseño puede transformar un simple espacio en un lugar vibrante, acogedor, estimulante. Un lugar donde la gente quiera estar. Pero ¿qué hace que un diseño sea bueno en el contexto del espacio público? Hay muchos factores a considerar. Por ejemplo, la funcionalidad del espacio, su accesibilidad, su relación con el entorno, la calidad de los materiales, la iluminación, la vegetación. Entiendo. No se trata solo de que el espacio sea bonito, sino de que esté bien pensado para cumplir con su función social. Exactamente. El diseño del espacio público debe estar al servicio de estas personas, de sus necesidades y aspiraciones. ¿Le parece que esta idea del diseño como herramienta para potenciar la función social del espacio público es muy potente? Lo es. Y además, el diseño puede ser una herramienta para abordar otros desafíos urbanos, como la sostenibilidad, la resiliencia o la inclusión. Wow. Estamos descubriendo todo un mundo de posibilidades al repensar el espacio público, ¿no te parece? Sin duda. Y creo que es un debate que recién comience. Retomando nuestra inmersión en este fascinante mundo del espacio público, me ha quedado dando vueltas esta idea de que necesitamos un cambio de paradigma. Ya no podemos pensar en términos de público o privado, como si fueran categorías fijas. Inamovibles. Totalmente de acuerdo. El artículo de Elke Schlack nos invita a ir más allá de esa visión binaria y a reconocer la diversidad de espacios que existen en nuestras ciudades. Espacios que no encajan en las definiciones tradicionales. Ya veo. Pero que cumplen una función social importante, claro. Como esos pasajes techados, estacionamientos subterráneos o áreas verdes de condominios, que hemos estado discutiendo. Exacto. A pesar de ser privados, en la práctica funcionan como espacios públicos. Exacto. Y para estos espacios, necesitamos un marco legal más flexible, que permita regular su uso, su accesibilidad y su diseño, sin necesidad de que pasen a ser propiedad del Estado. El artículo mencionaba la servidumbre de tránsito.
como una herramienta legal que se podría utilizar de forma más creativa en este sentido. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? La servidumbre de tránsito es una figura legal que ya existe y que permite que el público tenga derecho a transitar por un terreno privado bajo ciertas condiciones. En Chile, la Comuna de Providencia ha utilizado esta figura para crear espacios como el Paseo Las Palmas, que aunque está en terrenos privados, funciona como un espacio público. Ese es un ejemplo muy inspirador. Demuestra que hay alternativas a la dicotomía tradicional entre lo público y lo privado. Y lo que es aún más importante, este tipo de soluciones no requiere grandes inversiones por parte del Estado. Exacto. Se trata de buscar soluciones creativas que permitan aprovechar al máximo los recursos existentes y que fomenten la colaboración entre el sector público y el privado. Y en este proceso, la participación ciudadana es fundamental, ¿verdad? Absolutamente. No se trata solo de que las autoridades implementen nuevas normas, sino de que se genere un debate público sobre cómo queremos que sean nuestros espacios públicos en el futuro. Los ciudadanos deben tener un rol activo en la definición y gestión de los espacios públicos. A fin y al cabo, son ellos quienes los utilizan a diario y quienes mejor conocen sus necesidades y expectativas. Me imagino que ese debate debe involucrar a una gran diversidad de actores. Urbanistas, Claro que sí, arquitectos, sociólogos. abogados, pero sobre todo a los propios ciudadanos. Es un debate que nos concierne a todos, porque el espacio público es un reflejo de nuestra sociedad, En nuestra cultura. de nuestra forma de vida. Y en ese debate, creo que es importante no perder de vista la función social del espacio público. No se trata solo de garantizar su accesibilidad física, sino también de crear un ambiente que sea propicio para la interacción social, Totalmente de acuerdo. el intercambio cultural y el desarrollo de una ciudadanía activa. Y en este sentido, el diseño juega un papel fundamental. Un buen diseño puede transformar un simple espacio en un lugar vibrante, acogedor, estimulante, un lugar donde la gente quiera estar, Donde quiera encontrarse. donde quiera participar. El artículo de Elke Schlag nos ha abierto los ojos a un nuevo mundo de posibilidades. Nos ha hecho repensar nuestra relación con espacio público y nos ha invitado a participar en la construcción de una ciudad más justa, más habitable y más humana. Espero que esta inversión haya sido tan inspiradora para ti como lo ha sido para nosotros. Te invitamos a seguir reflexionando sobre el espacio público, a observar con atención los lugares que habitas y a imaginar cómo podrían ser mejorados para el beneficio de todos. Gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración. Hasta la próxima inmersión, donde seguiremos explorando ideas que desafían nuestras perspectivas.